Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprender. Señor Dios, tenga compasión de mí, que nunca te suceda eso. Jesús se devolvió y le dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las cosas de la gente. Mateo 16, del 22 al 23. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de Portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 5 de junio del 2024, y con la protección, el amor y la misericordia y más, bajo la cobertura del Espíritu Santo y del Ministerio Internacional Vidas Cálidas, le damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, Papá hoy nos viene a hablar sobre un tema muy importante, un tema que muchas veces se nos olvida y muchas veces nosotros nos volvemos el estorbo para nosotros mismos. Nosotros muchas veces nos metemos la zancadilla, inconsciente o conscientemente. Muchas veces permitimos que nuestros miedos sean el obstáculo para poder pasar de una escalera a otra, de un peldaño a otro. Y por eso hoy Dios te trae este mensaje que lo hemos titulado No seas tu propio estorbo. Y nosotros lo vamos a entrar en el momento que leímos, arrancamos el devocional en Mateo 16, 22 al 23. Este es un claro ejemplo donde nos muestra a Pedro que es la prueba que podemos estar en el Espíritu, pero que cuando dejamos que nuestras emociones y nuestras razones, nuestro razonamiento humano entren en nuestras acciones, nos volvemos más que todo a nuestra carne. Eso es peligroso. De esto es que podemos jurar que estamos en el ambiente espiritual, pero muchas veces no lo vamos a estar, porque muchas veces vamos a la iglesia, leemos la Biblia, pero cuando dejamos que nuestras emociones y nuestro razonamiento actúen por nosotros, estamos dejando que nuestra carne nos hable. Estamos acostumbrados a recibir lo bueno, pero ¿qué hay con las cosas que entre comillas están malas? Que están malas y que nos las da la vida, de las situaciones difíciles y de las pruebas. Esto muchas veces no lo aceptamos, ni en la carne ni en el espíritu, porque son cosas malas que nos suceden. Aquí Jesús le dijo a su discípulo que iba a suceder con él, que iba a pasar, porque Pedro era un hombre que era muy sanguíneo, actuaba por impulso, por emoción, y él cometía muchas cosas y desobedecía. Llegaba un momento que desobedecía tanto al Señor por las emociones, y eso nos sucede a todos nosotros. Miren, yo muchas veces he visto en la iglesia de hermanos donde van a la iglesia es por el pastor, o porque el pastor te hace sentir que el Espíritu Santo te entra y te mueve y te bambolea y te pone a brincar. Porque hay mucha gente que cuando está en una iglesia se pone a brincar. Eso parece el espíritu de Tasmania que tuviera adentro, que eso es peor que un torbellino,
un torbellino. Pero, sinceramente, ahí está el Espíritu Santo. ¿O son puras emociones? Y muchas veces vemos a esos hermanos que siempre que entran a la iglesia, que están en el culto, siempre le pasa lo mismo. Siempre es lo mismo. Pero, ¿por qué no realmente permitimos que el Espíritu Santo haga como Él quiera? ¿Por qué tenemos que querer estar en una iglesia nada más por emociones? Y mira, muchas veces ha pasado. Hasta algún momento me pasó a mí dentro de la iglesia, donde el pastor daba una cipote palabra, la emoción y todo, pero llega un momento que después que salimos de la iglesia, llegamos a nuestra casa, se nos olvidó la palabra que nos dio el pastor. O más que nos dio el pastor, nos dio Dios. Muchas veces ha sucedido de que las personas, a muchos hermanos, van a la iglesia porque el pastor es el que le genera tanta emoción en su prédica, y cuando el pastor no predica, sino que predica a otro hermano, entonces ellos no van a la iglesia. Y como le venía diciendo, muchas veces estamos acostumbrados únicamente a recibir lo bueno, pero nunca queremos recibir lo malo. Y en mis devocionales siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. No hay mal que por bien no venga. Y no es porque sea un dicho, sino que de todas las cosas malas que nos puede suceder en nuestra vida y en las situaciones de prueba que Dios muchas veces nos somete, siempre Dios espera que algo bueno salga de ahí. Y siempre va a salir algo bueno de ahí, de esa situación. Porque Dios no lo hace adrede. Hoy veía yo en el noticiero unos presentadores que hablaban de la suerte. Y hablaban de que Dios les daba suerte. Y yo dentro de mí decía, oye, ¿cómo pueden pensar que Dios es fuente de suerte? O sea, Dios no da suerte, Dios bendice. Dios no es un Dios de azar, porque yo no concibo a Dios como un Dios de azar. El Dios que yo hoy quiero presentarle es un Dios de oportunidad, es un Dios de propósito, es un Dios que es tan organizado que Él no deja nada al azar. Y por eso Jesús, cuando le dijo a sus discípulos que iba a suceder con Él, que iba a pasar, que Él habría de sufrir y tenía que en algún momento morir, pero no era la muerte física, sino esa muerte espiritual. Pedro tenía que morir, ese Pedro emocional, ese Pedro impulsivo, para que naciera un nuevo Pedro. Y ese mismo Pedro que tuvo las revelaciones de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, ahora era acusado, era usado por Satanás para estorbar a Jesús. Y eso lo dijo Jesucristo, que se lo dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, que me estás estorbando. Y muchas veces nosotros somos el estorbo para nuestras propias vidas. No es nuestro vecino, no es nuestra familia, no son nuestros amigos, menos nuestros pastores. Muchas veces el estorbo de nuestra vida somos nosotros mismos con nuestro. De esto nosotros tenemos que aprender que no debemos vivir en nuestra carne, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, que no viene del Espíritu, porque los deseos de la carne estorban. O sea, los deseos del Espíritu le estorba a la carne, porque no van bajo los propósitos de Dios.
en nuestras vidas. Nos hace perder la vista de lo que realmente el Espíritu quiere hacer realmente con nosotros. Mira, cuando Pedro le dice a Jesucristo que nunca le suceda esto, porque le pide que nunca le suceda esto, era como decirle al Señor que él tenía que desobedecer de las instrucciones de Dios, porque eso es lo que hace muchas veces la carne, que quiere que nosotros desobedezcamos de las instrucciones que Dios nos está dando. Cuando tú mismo niegas que el Espíritu te diga qué es lo que debes de hacer y permite que tu carne haga lo que Él quiera o lo que tu carne tenga el deseo de hacer, es desobedecer a Dios de lo que te está diciendo que hagas. La solución de esto es únicamente renunciar a las ideas que tenemos de la carne y aceptar la cruz que nos toca tomar, aceptar que los planes del Señor son más perfectos que nosotros mismos y seguir a Cristo, porque así se lo dijo Jesucristo a uno de sus discípulos, cuando le dijo el discípulo que permitiera que él fuera a enterrar a su muerto, a su padre. Y Jesucristo le dice, no, pues deja que los muertos entierren a sus muertos y tú toma la cruz y sígueme. Eso no quería decir que Jesucristo no quería que él fuera a enterrar a su padre, ni que tuviera un tiempo de familia de despedida de su luto. No, pero es que esto muchas veces nosotros lo hacemos es para no obedecer lo que tenemos que hacer. Nosotros mismos colocamos las paredes para no ir a donde tenemos que ir. Así le pasó a muchas personas, a David, le pasó a Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive y él no quería ir, no quería llevar la palabra del Señor y buscó todas las excusas, y nosotros buscamos excusas para no hacer las cosas, y nosotros mismos somos los estorbos de nuestra vida, y estamos siendo los bobos útiles del enemigo, porque el enemigo no nos está colocando los estorbos, nosotros mismos le estamos haciéndole el favor al enemigo para no hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer. Mira, Dios está pidiendo y está llamando a todos sus hijos, a los que nos reconocemos como hijos, y no únicamente está haciendo el llamado a los que ya lo hemos aceptado como hijos, sino está haciendo el llamado más que todo, hoy está haciendo ese llamado es a ese pueblo que hoy no ha querido reconocer que ellos son sus hijos, porque Él ya nos reconoció como Padre. Solo falta es de que ese pueblo que hace falta, que es muy grande, lo reconozca como hijo, como ellos hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, no hijos de la carne ni hijos del mundo. Y eso es lo que sucede en estos momentos. Por eso es que Jesucristo no ha vuelto a la tierra como el postrero de Adán. Es por eso, porque Dios está dando el tiempo a que nosotros nos arrepintamos, a que nosotros corrijamos ese camino que debemos de caminar. Entonces, primeramente, no concibas a Dios como un Dios de suerte. Dios no da la suerte. Dios te da bendiciones y te da milagros. Porque, como dije anteriormente, Dios no es de azar. Segundo, Dios te quiere
en sus atrios. Ya eres tú y ya tú tienes que tomar la decisión si tú quieres ir a los pies del Señor. Dios está esperándote. A la puerta está esperándote. Ya solo sé tú darte la oportunidad y no ser tú mismo ese estorbo para que pueda llegar a las manos del Señor. Con esto termino esta pequeña enseñanza y vamos al tiempo de la oración. Amado Dios, guárdame de mis propios deseos de hacer lo que yo quiera, creyendo que estoy haciendo algo conforme a tu Espíritu Santo. Ayúdame a discernir cuando sea yo y cuando tú me estés hablando. Te quiero pedir, Señor, que me dé esa capacidad para poder serte obediente, Señor, para poder caminar bajo tus atrios, Señor. Hoy, Señor, muéstrame todas esas cosas ocultas, Señor, que en estos momentos desconocemos. Padre amado, hoy te pedimos, Señor, que seas tú la luz para nuestros pies y lumbrera, Señor, para nuestros caminos, Padre celestial. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor. También te pido, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que quieran ir a tus atrios, Señor, pero que han sido su propio estorbo, Señor, para que seas tú, Señor, llenando su corazón, Señor, de paz y de tranquilidad. Quítale todos esos miedos, Padre celestial, para que puedan ir a ti, Señor, para que ellos se sientan, Señor, que pueden ser perdonados, Padre amado, y que ya fueron perdonados, porque muchas veces ya tú das el perdón, pero nosotros mismos no lo aceptamos, Señor. Nos consideramos personas indignas, Padre celestial. Pero, Padre, hazle entender a este pueblo, Señor, que tu perdón es lo que nos da la dignidad, o no es lo que nosotros pensemos, porque la carne siempre va a querer que nosotros seamos indignos para ti, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, Señor, que están en estos momentos en una UCI, Señor, y no únicamente por los enfermos, Señor, que están físicamente, sino aquellas personas que están espiritualmente enfermas, Padre celestial. Aquellas personas, Señor, que están envueltos en la droga, que están envueltos en la prostitución, que están envueltos en el trago, Señor, en el alcoholismo, Señor. Padre celestial, dale ese consuelo y sácalo de esa inmundicia, Padre celestial. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Y recuerda, hermano mío, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.